El senador Gustavo Penades comparecerá este jueves ante la fiscal Alicia Guione en el marco de las denuncias en su contra por presunto abuso sexual de menores. El legislador declarará como indagado tras las denuncias presentadas en su contra por 7 personas. También declarará ante la fiscal un profesor de historia, quien según las denuncias oficiaba como nexo entre Penades y los menores de edad. La comparecencia de Penades en la fiscalía es seguida con atención por el sistema político. El legislador está de licencia en el Parlamento, pero las posibles consecuencias que puede enfrentar, en particular un eventual pedido de desafuero, ya están sobre la mesa y son objeto de discusión entre los senadores. En este marco, la justicia avanza en la tramitación de la indagatoria sobre la Operación Océano, otra causa emblemática sobre delitos sexuales en nuestro país. Bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 20 grados a esta hora. Les contamos que la jornada va a seguir con un cielo nuboso, con periodos de cubierto, probables precipitaciones aisladas y vientos que van a estar soplando del norte entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero con rachas que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora, según dice Inumet, que anuncia que vamos a llegar a una máxima de 24 grados. Como siempre, viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, tengan en cuenta que en Gregorio Suárez, entre Yauri y Coronel Mora, hasta las 20 horas hay trabajo de hormigonado, o que en Reconquista, entre Bartolomé Mitre y Santiago de Liniers, hay carga y descarga hasta las 20 horas, o por ejemplo que en Colombia, entre la Rambla Sudamérica y Paraguay, hasta las 17:30 horas continúan las obras del ferrocarril, así que estar atentos a esos puntos de la capital. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. El Ministerio de Vivienda inició una investigación administrativa por la entrega de un apartamento en forma directa a una militante de Cabildo Abierto. Hoy se entregaron las viviendas de ese edificio y hubo reclamos de quienes no fueron beneficiados. Las lluvias registradas en las últimas horas fueron suficientes para atender la situación del déficit hídrico en Montevideo y el área metropolitana. Según el reporte de Inumet, el mayor caudal de lluvias se registró en el litoral. La Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados denunció a los canales 4, 10 y 12 y a Equital ante la Comisión de Defensa de la Competencia por abuso de la posición dominante en el mercado. Los canales privados hacen valer su poder económico y político. El presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, afirmó que la Asociación Integral del Sector Portland busca revertir la situación deficitaria que enfrenta esa área de negocios. La empresa estatal se quedará con el 10 o el 30% del negocio. Gustavo Penades va a declarar esta tarde ante la fiscal Alicia Guione tras haber recibido 7 denuncias por explotación sexual. También lo hará el docente de historia Sebastián Maubecín, acusado de ser el intermediario. Por otro lado, la fiscal solicitó información a moteles con datos de pago para corroborar si hay alguna vinculación con Gustavo Penades. Según supo MBD Noticias, tanto el senador Gustavo Penades como el docente Maubecín declararán hoy ante la fiscal Alicia Guione como indagados acusados por delitos de explotación sexual de menores de edad. Hasta ahora se sabe que declararon 7 víctimas y 5 de ellas son patrocinadas por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. La última de ellas denunció el pasado viernes haber sido explotada sexualmente en 2022 cuando tenía 17 años. Este miércoles, Montevideo Portal informó que la fiscal Guione solicitó información de pago a 2 moteles que fueron mencionados por alguna de las víctimas para corroborar si hay datos de pagos con tarjetas de crédito y débito pertenecientes al senador. Esos datos se van a cotejar con fechas y horas que algunos de los denunciantes aportaron. A su vez, la fiscal también solicitó imágenes de las cámaras de los moteles para visualizar los contextos, algo que utilizó en la pericia. Todas las personas denunciantes coincidieron en el mismo modus operandi. Eran contactados por un intermediario, en este caso el docente de historia, Sebastián Maubecín, a través de redes sociales. El docente, que está siendo investigado administrativamente por el Ministerio de Defensa, ya que da clases en la escuela militar, ofrecía a los jóvenes dinero y acordaba con ellos un punto intermedio donde serían recogidos en un auto. La primera en denunciar el hecho fue la militante nacionalista Romina Celeste, a través de un video publicado en redes sociales el pasado 26 de marzo.
Continúan las etapas de control de acusación en la causa Operación Océano. Según supo MBD Noticias, en las distintas acusaciones se solicitaron 24 sobreseimientos, pero la jueza solamente hizo lugar a 2. Además, el celular de la principal víctima ingresó como prueba al juicio. Información recabada por MBD Noticias en estas instancias de control de acusación, donde se presentan las pruebas que luego serán utilizadas en el juicio oral, los abogados de los imputados solicitaron 24 pedidos de sobreseimiento por distintos delitos. Ante esto, la jueza María Noel Tonarelli solo aceptó 2 de esos pedidos, lo que fue apelado por Fiscalía en uno de los casos y por el consultorio jurídico en el otro. A su vez, los abogados de los imputados también apelaron en 4 casos donde no se dio el sobreseimiento. Por otra parte, en audiencias de la semana pasada, la jueza Tonarelli decidió el ingreso del celular de la principal víctima de la causa como prueba material del juicio oral. Los chats que allí aparecen fueron extraídos y pueden ser utilizados por cualquiera de las partes. Esto fue apelado por defensas de 11 acusados, ya que consideraron que la forma en la que Fiscalía administró la distribución del contenido generó una ruptura en la cadena de custodia que quitó garantías al proceso. Este punto está a estudio en un tribunal de apelaciones. Luego de que terminen las audiencias de control de acusación, la justicia tiene 90 días para fijar la fecha del juicio oral. De las 37 personas investigadas en la causa, 17 fueron sobreseídas o su causa fue archivada, 9 fueron condenadas mediante proceso abreviado y 11 están siendo juzgadas. Primer móvil del mediodía, vamos a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado. Queremos saber si las lluvias que han caído son suficientes, fueron suficientes o no para cubrir este déficit hídrico. Eduardo, ¿cómo estás? Buen mediodía para ti, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Intentaremos responder aunque sea en parte de esas consultas que tú me haces. Estamos con Natalie Bentancur, justamente del Instituto Uruguayo de Meteorología. Natalie, conocer, cuánto fueron las lluvias de las últimas horas, si abarcaron las zonas, que más afectadas por la crisis hídrica, sobre todo en lo referido al agua potable, ¿no? Bueno, buen mediodía para todos. Los valores acumulados máximos de precipitación al día de hoy fueron en la zona litoral oeste, con un máximo en la zona de Paysandú de 120 milímetros aproximadamente. Ese es el valor máximo que tenemos. Ahora, luego en el resto de las zonas y más específicamente en donde estamos precisando que llueva, lamentablemente las precipitaciones estuvieron en el entorno de los 10 milímetros, 20 milímetros, o sea, fue bastante escaso, y ya que la zona de tormentas o de lluvias más importantes se concentraron ahí, sobre todo en el litoral más bien oeste. Ahora lo que nosotros estamos esperando, una mejora temporaria el día de hoy jueves, y mañana con el pasaje de un frente frío estamos esperando un nuevo evento de lluvias que comenzará por el suroeste y este sí se desplazará hacia el norte del país, en donde al momento estamos previendo montos entre 30 y 50 milímetros. Puntualmente, en alguna zona de tormenta fuerte puede llegar a haber un poco más, pero eso más bien se evalúa con la vigilancia meteorológica y con las sucesivas alertas que vamos emitiendo. Pero en un contexto general, el acumulado de lluvia que estamos previendo para este próximo evento de precipitaciones es entre 30 y 50 milímetros. O sea, lo que llovió a las cuencas del Río de la Plata y de Santa Lucía no incidió tanto, sí puede haber una expectativa bastante más positiva respecto a lo que pase en los próximos días. Sí, exacto. O sea, lo que llovió en las cuencas al día de hoy no fue suficiente. Fueron aproximadamente unos 10 milímetros, 20 milímetros. Y esperemos que ahora con este próximo evento de precipitaciones pueda descargar un poco más de lluvia, que estas tormentas se organicen un poco más, sean un poco más intensas. De todas formas, los valores que puedan llegar a precipitar en este evento próximo del día de mañana no significa que vaya a ser, digamos, la solución al problema, sino que puede colaborar o contribuir un poco a lo que es el déficit de las precipitaciones que estamos teniendo en esta zona. Natalie Bentancur, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Rosina, volvemos contigo aquí en el Instituto Uruguayo de Meteorología, un lugar donde muchos uruguayos estamos atentos a la información que sale desde aquí. Muchas gracias, Eduardo. Hablamos ahora de otros temas. El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, informó que hay una investigación administrativa en curso referida a las viviendas entregadas de manera directa. Según el ministro, la entrega de la vivienda cuestionada está en suspenso hasta que el tema sea analizado por la dirección jurídica del ministerio. Esa vivienda está en un estudio, un segundo estudio, digamos, esperando los informes jurídicos correspondientes a los efectos de adjudicarla. ¿En este caso? Queremos estar seguros de que las normas, digamos, que lo habilitan,
sean normas que estén correctamente dispuestas, por lo cual está en estudio. La propia señora es colega de ustedes mismos, o sea, me parece a mí que por respeto a la señora deberíamos esperar un poquito y ver cómo se resuelve. ¿Se va a iniciar una investigación administrativa por las adjudicaciones directas que se realizaron? Está en curso. ¿Se está investigando todas las adjudicaciones? Está en curso, sí. ¿Que son 4 concretamente? En realidad se está investigando las distintas resoluciones ministeriales, si son adecuadas, si fueron bien empleadas, a través de todos los años en los cuales las mismas se desarrollaron. Está en estudio, digamos, jurídico, y bueno, después tendremos los resultados. Como ustedes comprenderán, lleva su tiempo. Y en el marco de la entrega de viviendas, una mujer identificada como Natalia Escobar interrumpió el discurso del ministro Raúl Lozano y reclamó que había sido designada como suplente en el listado de asignación de viviendas, pero que nunca la habían llamado. En ese sentido, criticó que la ex ministra Irene Moreira adjudicara un apartamento a una militante de Cabildo Abierto. Me alegro por todas las personas que están acá. Tengo una amiga que hoy salió, ella sí salió sorteada, que se lo entregan, pero me molesta que se lo den a personas porque acomodo político existió siempre, toda la vida. No me caso con ningún gobierno, Frente Amplio, blancos, colorados, son todos la misma mierda, perdón de la palabra, pero son todos iguales y siempre hubo acomodo y siempre va a haber. Pero necesito que me den una solución porque también quiero tener mi casa. Tras la polémica, MBD Noticias también habló con los beneficiarios de las nuevas viviendas. ¿Y qué te parece? Después de tanto tiempo de vida y de espera, es un sueño realizado. ¿Hace cuánto estaban esperando? Porque hubo demoras en la entrega, ¿no? Sí, hubo un poquito de demora en la entrega, pero bueno, está. Se entiende lo sucedido. ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo es tu núcleo familiar y que se va a mudar para aquí? Con mi marido. Bueno, seguro. Somos los dos. ¿Es compra de vivienda o con...? Nosotros somos alquiler con opción a compra. Ya hace más de un año que estábamos esperando porque me anoté en el 2021 y el año pasado, en el 2022, me avisaron que había salido sorteada. Así que no pueden pensar de alegría este día tan particular, ¿no? Muy lindo, la verdad, un sueño realizado. ¿Qué te tocó? ¿Qué piso te tocó? Segundo piso. La Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, CUTA, denunció ante la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía a los canales 4, 10 y 12 y a Equital, la empresa que los nuclea, por abuso de la posición dominante en el mercado. La Cámara advierte que los canales ostentan y hacen valer su poder de mercado económico y político para imponer condiciones abusivas. La demanda a la que accedió MBD Noticias tiene como telón de fondo el vencimiento este 31 de mayo del contrato entre CUTA y Equital. En estas circunstancias, los canales privados están intimando a las empresas de cable del interior a celebrar nuevos contratos, pretendiendo imponer un aumento del 20% sin reconocer la cantidad de abonados actual de las empresas. CUTA remarca que no existe una negociación diferenciada y que de esta forma los canales evitan competir entre sí, ya que un operador de televisión para abonados no puede adquirir por separado a los canales abiertos de Montevideo, por lo que no puede diferenciar los productos según la calidad o la conveniencia del propio cliente. O compra los tres o no compra ninguno. Pero además, aprovechando su posición dominante, Equital incluye en los mismos paquetes a los eventos FIFA, llámense Copa América y Mundial. Es decir, tampoco se puede comprar uno de los eventos de los que Equital es licenciatario si no se adquirió antes el paquete de los canales de Montevideo. En este sentido, recuerda que la ley de libre competencia prohíbe, por ejemplo, concertar o imponer directa o indirectamente precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva. Por otro lado, se marca la discriminación hacia los cables del interior, ya que mientras que Equital les cobra un precio superior a los 100 pesos masiva por abonado, en el reciente contrato celebrado con Antel, que llevó a los canales 4 y 10 y 12 a sus plataformas, a la empresa estatal le cobran un precio por usuario inferior a los 10 pesos. Segundo móvil del mediodía, nos vamos al Ministerio de Trabajo. Luca Veloz está por allí. ¿Cómo estás, Luca? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosa. Desde la 1 de la tarde está en curso una reunión entre el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, una delegación del sindicato de Conaproles, además integrada por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que intenta destrabar el conflicto
que se enfrenta la Cooperativa de Productos Lácteos de nuestro país. Recordemos que en una asamblea del pasado 18 de mayo los trabajadores decidieron hacer una paralización de 3 horas por semana, por turno y por trabajador, en la medida de no entorpecer las exportaciones, después que se instalara por parte de la empresa Conaprole una máquina que envasa 15.000 litros de leche larga vida por hora. Esto hace que la plantilla en la planta allí de Rodríguez disminuya, y eso es lo que está molestando, es lo que los trabajadores plantean como una dificultad y pretenden que se instale una mesa de negociación. Es la fórmula que hoy el Ministerio de Trabajo está presentando a Marcelo Abdala y la delegación de la OEC. Ayer el sindicato decidió un impasse en las movilizaciones, en la profundización de las medidas para establecer allí un periodo de paz y de negociación, entonces apostando a este diálogo. Hay que recordar que en medio de este conflicto el sindicato de Conaprole ha sido atacado por varios referentes del Partido Nacional. Estamos hablando del senador Sebastián da Silva y también del intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien señalaba que el sindicato está perjudicando al país. Desde el sindicato de Conaprole se están analizando acciones legales contra estos dos referentes del Partido Nacional. Luis Goichea, referente del sindicato de Conaprole, nos decía esto antes de iniciar esta reunión que todavía prosigue. En definitiva, más allá de las críticas que en una sociedad democrática son bienvenidas y las opiniones diversas y las manifestaciones que no compartan alguna acción, lo que tenemos que cuidar son los términos. Entonces, referirse en cuanto a los trabajadores organizados de que por medidas sindicales legítimas, legales dentro de nuestra Constitución hay que hacer la guerra al sindicato, eso nosotros tenemos que justamente alentar al odio, alentar a la violencia, y nosotros vamos a llevar a la justicia para que se aclaren dichas expresiones. También en cuanto al arquitecto Antía, que está manifestando el intendente Maldonado, que nosotros defendimos en algún momento a trabajadores que hicieron dolo, robaron, y nada más alejado de la realidad. O sea, deformar situaciones que hubieron en el pasado que no condicen con los hechos. Entonces nosotros también, por el tema de difamación, vamos a llevarlo a la justicia, y bueno, ahí la justicia demostrará si nosotros estamos equivocados o si en referencia a estas personas se excedieron en su definición o decisión en torno a la que estaba viviendo el sindicato Conaprole en un conflicto complejo, que en vez de apuntar a solucionarlo, lo que hicieron fue aventar a tratar de alejar las partes y no avanzar al respecto. Otra de las apreciaciones que se hacían en torno a este conflicto son las declaraciones de la directiva de Conaprole, que señalaba que se han perdido ventas por 1.500.000 litros de leche larga vida. Esto es desmentido por parte del sindicato. Goichea nos decía que si bien no se procesó en leche larga vida, no se ha perdido el material. Aguardaremos aquí el avance de esta reunión y cuál es concretamente la fórmula que tiene el Ministerio de Trabajo para destrabar este conflicto. Muchas gracias, Luca Velos. Vamos a otros temas. El Ministerio de Salud Pública comenzará a distribuir el próximo lunes 45.800 dosis de vacunas pediátricas vigentes contra COVID-19. En un comunicado, la cartera informó que se retiró un lote de vacunas para menores que estaban por vencerse. Además, el Ministerio insiste con la necesidad de que personas de riesgo se vacunen contra la gripe. Con la distribución de estas 45.800 dosis se retomará la vacunación contra la COVID-19 en niños de entre 5 y 12 años, a los que se les recomienda completar o iniciar el esquema de 2 inoculaciones. Hace pocos días, el Ministerio retiró de los vacunatorios un lote de vacunas pediátricas del laboratorio Pfizer porque estaban cerca de vencerse y está pendiente la extensión de su vigencia por parte del laboratorio. Según se explicó desde el Ministerio de Salud Pública, las vacunas contra la COVID-19 suministradas en Uruguay son sometidas a un registro ante el Departamento de Medicamentos del MSP, con estudios de estabilidad que deben ser aprobados por las autoridades reguladoras de referencia internacional como la FDA. Estas vacunas son analizadas en lapsos de 6 meses para certificar su eficacia, seguridad y vida útil.
Por su parte, todavía no hay fecha de inicio de la campaña de vacunación contra la COVID-19 para adultos. En principio sigue recomendada solo para mayores de 50 años y personas inmunodeprimidas. Respecto a la vacunación contra la gripe, hasta la fecha son 300.000 las dosis suministradas. Se espera que aumente la demanda por parte de personas mayores, embarazadas, niñas y niños. Para esta campaña el gobierno adquirió 700.000 vacunas. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública informó que va a dejar de publicar las cifras de casos nuevos de COVID-19 y el número de fallecidos. En ese sentido, recordó que la Organización Mundial de la Salud puso fin a la emergencia sanitaria mundial por COVID-19 el 5 de mayo del 2023. Esto implica que si bien el virus sigue circulando, su vigilancia y control pasó a realizarse como una enfermedad infecciosa más. La Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, pagó casi 10 millones de dólares al Círculo Católico durante el 2022, solo en internaciones, según una información obtenida judicialmente por el médico Federico Preve y el senador Charles Carrera. Ante esto, el profesional señaló que existe un conflicto de intereses, ya que el actual presidente de ACE estuvo vinculado al Círculo Católico hasta febrero del 2020. Los montos ascienden en el año 2022 a casi 10 millones de dólares desde ACE al Círculo Católico. Esto tiene contratación en CTI, en el Sanatorio Juan Pablo II, que asciende hasta casi 6 millones de dólares en todo el año, y al Sanatorio Galicia, ex Casa de Galicia, en el último cuatrimestre del año pasado, de más de 4 millones de dólares, lo que en total da 10 millones de dólares. Falta información sobre consultas ambulatorias, estudios realizados en el Círculo Católico para pacientes de ACE y también cuidados moderados y alguna otra información sobre tiempos de espera y demás que estamos recibiendo en estos días. Pero bueno, estamos en el proceso judicial, es un monto bastante importante que se desvía de alguna forma o se deriva desde el sector público al sector privado, en particular a una mutualista, y bueno, y también creemos que hay un conflicto de interés porque autoridades de ACE actualmente eran las autoridades de esta mutualista hasta febrero del 2020. Y por ejemplo, comparando una mutualista que es el doble de grande, más o menos por información que hemos obtenido, contrata un promedio mensual de 40.000 dólares a la otra mutualista que es el doble de grande. Sin embargo, al Círculo Católico, que tiene convenios también previos, contrata casi 1 millón de dólares mensuales. Hay una enorme diferencia acá y bueno, con el conflicto de interés que mencionaba anteriormente, es lo que estamos investigando. El directorio de ANCAP aprobó el pliego de la licitación pública que convocará a una asociación integral industrial y comercial para llevar adelante el negocio del Portland con el objetivo de revertir la situación deficitaria y restablecer la competitividad del sector. En ese marco, el presidente del ente, Alejandro Stepanisic, explicó a MBD Noticias que ANCAP se va a quedar con el 10 o el 30% del negocio. Nosotros elegimos el camino de la asociación, que significa no haber elegido el camino de liquidar los activos, de liquidar el negocio, de hacer desaparecer la marca de ANCAP. No elegimos vender el negocio a un tercero, elegimos la asociación. ¿En qué consiste la asociación? Básicamente en ANCAP retiene el control de los yacimientos, ANCAP obliga a un tercero a que con esos yacimientos opere las 3 plantas industriales, porque también está la planta de cal en 33, a que se mantenga la marca ANCAP, a que haga las inversiones necesarias, porque detrás de todo eso está el acceso a mercados a los cuales ANCAP no puede acceder. ¿Qué porcentaje va a tener ANCAP en esta futura asociación? Entre 10 y 30%. ¿Y eso es bueno? Mirá, es bueno porque ANCAP se mantiene en el negocio, porque ANCAP mantiene la supervisión. No desaparece. Porque ANCAP queda siendo parte del negocio y sigue siendo parte y controla la expansión del negocio en el futuro. Si nosotros sacamos un socio de este proceso, hay un periodo inicial de inversiones y de plan de negocio, que es el concepto que nosotros manejamos del rescate mismo del negocio. Lo rescatamos. Después que lo rescatemos, tenemos que desarrollarlo además. Alejandro Stepanisic dijo que ANCAP mantiene el compromiso de buscar mecanismos para asegurar la estabilidad laboral y los ingresos de los trabajadores del Portland, según surge de las propuestas llevadas por el ente petrolero al ámbito de negociación instalado con el SUNCAF, ANCAP y los ministerios de Trabajo y también de Industria.
El ex subsecretario de Economía y actual coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, Pablo Ferreri, se pronunció ante las críticas recibidas desde la coalición de gobierno y también desde el Frente Amplio con respecto a la inversión destinada al Antel Arena. Según Ferreri, no se pueden comparar mecánicamente una obra contra otra, haciendo referencia al proyecto Casupá. El gobierno del doctor Vázquez hizo un plan de infraestructuras que fue récord en la historia del Uruguay. Más de 12.000 millones de dólares de inversión en infraestructura se planificaron y se ejecutaron casi en su totalidad. No es que no se invirtió en el acceso al agua o al saneamiento. Yo quisiera recordarles que OCE, en el periodo pasado, dentro de ese plan de infraestructura, invirtió más de 450 millones de dólares en acceso al agua y saneamiento. En el gobierno de Tabaré, en el 2017 quedó pronto el proyecto básico sobre Casupá. Y en el 2020 quedó pronto el proyecto de detalle de ingeniería. Entonces la pregunta es por qué este gobierno elige no hacer Casupá. Está el proyecto de detalle de ingeniería, está el financiamiento que hasta junio del 23 todavía está la puerta abierta para hacerlo con la CAF, cosa que dejó pronta el gobierno anterior. ¿Por qué frente a estos hechos seguimos sin tomar la decisión de hacer Casupá? Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 22 grados a esta hora. Les contamos que Cabildo Abierto expuso en comisión del Senado el nuevo proyecto de ley de reestructura de deuda. Desde el Frente Amplio se considera que responde a intereses electorales y el Partido Colorado alerta sobre posibles riesgos. El Partido Nacional, por su parte, anunció que va a presentar otra iniciativa sobre deudores en los próximos días. Yo creo que la problemática que Cabildo Abierto pone arriba de la mesa existe. Hay un montón de uruguayos que no pueden acceder al crédito por estas obligaciones que han contraído y que no pueden hacer frente, pero también es cierto que tenemos que tener mucho cuidado porque quizá buscando una solución para aquellos que hoy no tienen acceso al crédito, generemos una barrera para las personas que tienen más dificultades o pueden presentar menos garantías a la hora de acceder a créditos. Es un camino muy delicado, un terreno muy delicado en el que hay que tener mucho cuidado. Pero por supuesto estamos abiertos a analizarlo. Desde el punto de vista de los especialistas, el proyecto ha tenido más bien críticas. Es una propuesta que tiene una pinta gigante de ser mucho más algo de campaña electoral propia que otra cosa. Creo que está hecho en términos como para que los demás no acuerden. Y creo que tiene el sentido más de algo de buscar perfilarse que otra cosa. Me parece muy triste que habiendo tanta gente que la pasa tan mal en situaciones de endeudamiento, gente que tiene dificultad de acceso al crédito, que estaban urgidas en determinado momento y después las condiciones de la letra chica les llevó a firmar cosas que hoy los condenan, que se esté especulando desde el punto de vista político partidario. Argentina está paralizada esperando el acto que va a encabezar la vicepresidenta Cristina Fernández en Plaza de Mayo al cumplirse 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y 213 de la Declaración de la Independencia. Entre otras cosas, se espera que anuncie a quién va a apoyar en las elecciones de octubre. Desde que el 16 de mayo Fernández anunció por carta que no será candidata en octubre y lo ratificó en entrevista con el canal C5N, la política argentina quedó en suspenso hasta saber a quién apoyará la expresidenta. En ambas ocasiones anunció que daría a conocer su posición en el acto previsto para este jueves 25, lo que marcaría formalmente el inicio de la campaña en primer término de cara a las elecciones internas de agosto. Al igual que la vicepresidenta, el mandatario Alberto Fernández ya se había bajado de la carrera por su
su reelección, generando un escenario que obliga al peronismo a definir un nuevo liderazgo que logre la unidad. El embajador en Brasil, Daniel Scioli, expresó su intención de postularse al igual que el dirigente social Juan Grabois y el ministro de Economía Sergio Massa, pero en este último caso solo si lo aceptan como candidato único sin necesidad de internas. Por otro lado, se menciona la figura del ministro del Interior Pedro de Guado como el posible candidato de la vicepresidenta, quien también tendría el visto bueno de la cámpora, el sector que lidera su hijo Máximo Kirchner. Pese a la doble negativa de Cristina Fernández, hay dirigentes peronistas que no descartan que en el acto sorprenda con un eventual anuncio de su candidatura, al igual que la militancia que se lo pide reiteradamente. Desde media mañana y debido a que es un día feriado por el aniversario de la independencia, la Plaza de Mayo se comenzó a llenar de gente en una fecha doblemente simbólica por cumplirse 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. Nos vamos, los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a las 8 en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen ustedes muy bien.